Bien, tengan muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de Derecho Notarial de hoy. Y recordarles que estamos en la semana 15 y que nos corresponde hacer el laboratorio uno del bloque 3 en la segunda sesión de esta semana, o sea, en la sesión presencial. De tal manera que el día miércoles a las 2:30 de la tarde, en el salón JC 34, vamos a tener el laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Básicamente, la parte introductoria de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Los artículos, déjenme checar, serían del 1 al 7. Y nos vamos a saltar a los artículos 33, quiero ver, 31, 32 y 33. Esos serían básicamente, pero en la ley de notariado también tenemos los artículos 68 y siguientes, que si ustedes recuerdan, en la primera semana de este bloque yo les dije que nos había quedado como pendiente hablar un poco sobre la función, o mejor dicho, las actuaciones notariales de los agentes diplomáticos y consulares, artículos 68 y siguientes. Incluso ustedes estuvieron trabajando, si mal no recuerdo, en una especie de cuadro comparativo entre la función notarial que ejercen en El Salvador y en el extranjero los notarios versus la función notarial que ejercen estos agentes diplomáticos y consulares. También, si mal no recuerdo, compartí con ustedes un video anterior de hace un par de años que de alguna manera pues suplía el video de la semana en que hicieron si mal no recuerdo, una segunda oportunidad, ¿no? Del examen parcial. Y ese video pues de alguna manera también les puede servir a estos detalles. Fíjense que hay un documento, quiero ver si lo encuentro, una tesis, una tesis que habla precisamente sobre estas diligencias de la ley, quiero ver si lo encuentro, tesis, diligencias de la ley del ejercicio notarial, de la, quiero ver, de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Sí, aquí está, tesis, es una tesis de la Universidad José Matías Delgado. El único problema que tiene esta tesis es que es bien tenue. La tinta, o sea, el escaneo que hicieron es bien tenue y cuesta un poquito leerlo, pero no es que sea imposible. Es una tesis, repito, de la Universidad José Matías Delgado. Quiero ver si encuentro la tesis completa. Universidad José Matías Delgado. Aquí está. Wow, está un poco grande de contenido, pero vale la pena que ustedes lo lean. Voy a compartir con ustedes ahí en el grupo de WhatsApp. Este tiene 11.5 megas. Yo creo que se va. Este, yo creo que se va. Ah, aquí está. Vaya. En el grupo de WhatsApp acabo de colocar este documento. Es una tesis, les repito, de una tesis universitaria y que desarrolla las diligencias de jurisdicción voluntaria. Bien, vamos a ver si podemos comenzar ya, a menos que tengan alguna pregunta. Siempre me parece importante dar espacio para preguntas. Si tienen alguna pregunta.
la pueden hacer. Bueno, si no, voy a compartir pantalla y vamos a utilizar el mismo formato y nos vamos a venir a la ley de notariado. Los artículos 68, quiero ver hasta dónde llega, hasta el 80. Sí, del 68 al 80. Vamos a ver si podemos leer un poco estos y ver qué podemos aprender. Obviamente tengan presente que esto les va a servir si algún día ustedes aplican y son nombrados, ah, pero no creo que sea el caso, pero la verdad es que esto podría ser útil, por lo menos saber. Dice el artículo 68 que la función notarial, al igual que en el caso de los notarios, es indelegable y que los jefes de misión diplomática, la función notarial por parte de ellos, solo podrá ser ejercida a falta de cónsules generales, cónsules o vicecónsules, o si estos estuvieran imposibilitados o impedidos. Eso lo que significa es que un jefe de misión diplomática no tiene función notarial, llamémosle directa o autónoma, sino que el que un jefe de misión diplomática ejerza función notarial va a depender de si no hay en esa representación consular o diplomática cónsules generales, cónsules o vicecónsules. O si en el caso de que habiendo estos, estuvieran imposibilitados o impedidos. Dice el artículo en su siguiente inciso que la Corte y el Ministerio de Relaciones Exteriores van a coordinar acciones para capacitar de manera permanente en materia notarial a estos funcionarios. Bueno, los actos, dice el siguiente artículo, los actos, contratos y declaraciones que pueden ser autorizados por esos funcionarios serán únicamente aquellos que deban surtir efectos en El Salvador. Esa regla se parece muchísimo a la limitante que tienen los notarios, que en el extranjero solo pueden autorizar actos, declaraciones y contratos que solo deban surtir efectos en El Salvador o que debiéndolos surtir en el extranjero, continúa diciendo este artículo, tengan validez en razón de tratados, convenciones internacionales o por las prácticas del país en que deban surtir efectos. Estos instrumentos, cuando deban hacerse valer en El Salvador, producirán los mismos efectos que los otorgados ante notario en el interior de la República. Ah, la regla en realidad es un poco diferente a la de los notarios, ¿no? Se parece, pero en alguna medida no es la misma. Por ejemplo, serán únicamente aquellos que deban surtir efectos en El Salvador, correcto. Pero cuando deban surtir efectos en el extranjero, igualmente podrían hacerlo los cónsules siempre y cuando estos instrumentos tengan validez en razón de tratados o convenciones internacionales que El Salvador haya ratificado o suscrito o las prácticas del país en que deban surtir efectos. Bueno, dice los jefes de misión, en el caso de que ejerzan notariado, y los funcionarios consulares mencionados, que son los cónsules generales, los cónsules y los vicecónsules, en lo que se refiere a la autorización de los instrumentos públicos y demás actos notariales y a la expedición de testimonios, se sujetarán a las reglas que esta ley establece para los notarios y tendrán las mismas responsabilidades que estos con las modificaciones que se señalan en los artículos siguientes. Entonces podríamos decir que por regla general estos agentes diplomáticos o consulares se van a sujetar prácticamente a las mismas reglas que en esta ley de notariado se sujetan los notarios. Pero hay algunas cuestiones en las que varían
y que se regulan en los artículos siguientes, ¿verdad? Pero la regla general es que su comportamiento, su actuación, su actividad y las reglas a las que se sujeten van a ser exactamente las mismas que los notarios. Bueno, en el caso del protocolo, dice que se van a asentar las escrituras matrices en un protocolo que estará constituido por libros numerados correlativamente respecto de cada oficina y estarán formados, legalizados y llevados sucesivamente. En esto se parece al protocolo de los notarios. Los libros se formarán con hojas sueltas de características similares a las del papel que utilizan los notarios. Características similares. Su formato deberá igualmente contener numeración correlativa. Además, llevará impreso un distintivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso no lo lleva el protocolo de los notarios. Los libros constarán de 200 hojas, cada uno de ellos debidamente foliadas. Recuerden que foliar es darle número a cada una de las hojas. Foliar es como escribir un número, dice, con letras en la esquina superior derecha de sus frentes. Esto último es exactamente igual que en el caso de los notarios. Los notarios, las hojas que compren para formar con ellas un libro de protocolo, deben igualmente foliarlas, o sea, escribir con letras los números correlativos del 1 al 25, del 1 al 100, del 1 al 300, según la cantidad de hojas o folios que compraron. Pero en el caso de los libros del sistema consular, dice que serán 200 hojas. En esto hay una gran diferencia con el protocolo que usan los notarios. Dice que ese foleo de las hojas lo hará el Ministerio de Relaciones Exteriores y las presentará a la sección del notariado para su legalización. Aquí podemos ver también una pequeña diferencia. Bueno, hay una diferencia y una semejanza. La semejanza es que tiene que ser autorizado, tiene que ser legalizado, tanto el del notario como el de las oficinas consulares. Y la diferencia es que un notario lo puede hacer en una oficina seccional de la sección de notariado, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que hacerlo únicamente en la sección de notariado allá en San Salvador. Híjole, ¿qué pasó aquí? Dice el artículo 71A que en una misma oficina consular, además del protocolo bajo la responsabilidad del cónsul general, podrán autorizarse otros protocolos según las necesidades del servicio y el nombramiento que pueda haber de cónsules y vicecónsules dentro de la misma adscripción territorial en que se encuentran acreditados, siendo cada funcionario responsable de su libro respectivo. Como que dice, no tiene que ser solamente un libro en cada oficina, podrían haber varios, dependiendo de las necesidades del servicio, dependiendo de la cantidad de nacionales que atienden, dependiendo si hay varios o solo un cónsul general, varios cónsules o incluso vicecónsules, dependiendo del flujo de trabajo, digámoslo así, podría haber más de un libro de protocolo en una misma oficina. Estas hojas, dice, serán suministradas sin costo por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Relaciones Exteriores y legalizadas en la sección que sellará cada hoja en la parte superior, excepto la primera, en la que se pondrá una razón firmada y sellada por el jefe de esa sección, expresando el nombre de la misión diplomática u oficina consular a que se destina la categoría jerárquica del funcionario, el número del libro, el lugar y fecha en que se legaliza. Y luego se devuelve para que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo remita a su destino final. La sección notarial llevará un libro especial en el que hará constar el recibo y la entrega de los libros de esta clase que hubiera legalizado y las circunstancias del inciso anterior. Bueno, en esto se parece también a lo que sucede con el protocolo de los notarios, ¿no? El cual tiene que ser
sellado en cada una de sus hojas, en la parte superior de sus frentes, excepto la primera. Eso es igual con el protocolo del notario y también se pone una razón firmada y sellada por el funcionario que está legalizando el libro, expresando pues los datos que ahí se mencionan. Dice 72A que los libros así legalizados servirán hasta que se agoten las hojas de que se componen, hasta que se agoten. Esto, por supuesto, es una diferencia entre el libro de protocolo que usan los notarios, porque en el caso del libro de protocolo que usan los notarios, tienen una vigencia de un año, nada más. Y pasado ese año, ya no se podrían incorporar instrumentos en ese libro de protocolo. Mientras que estamos viendo en este artículo que en el caso de los libros que se legalizan para las oficinas consulares, estas van a servir hasta que se agoten las hojas. Y si para ellos se tarda más de un año y medio, 2 años, pues no importa, el mismo libro van a poder seguir utilizando. Deben utilizarse esas hojas en el orden de su numeración, igual que en el caso de los notarios, tanto en el frente como en el vuelto, es decir, el frente de la hoja como el reverso de ella. Pero eso sí, el 31 de diciembre de cada año, los funcionarios que lo lleven, puede ser el cónsul general, algún cónsul, algún vicecónsul, pondrán al pie del último instrumento autorizado en ese año que está terminando una razón que indique el número de hojas que se hubieran utilizado durante el año que finaliza, con la expresión del folio en que empiezan y en que terminan, y el de los instrumentos que se hubieran otorgado en el mismo periodo, firmándola y sellándola. Esto es equivalente a la razón de cierre que ya hemos comentado y que le corresponde a los notarios. Solo que en el caso del notario no es el 31 de diciembre de cada año, ni tampoco debe contener esta misma información de la forma en que aquí se describe. Esto es para los cónsules, el que van a poner el 31 de diciembre del año que finaliza esa razón, indicando no el número de hojas de que se compone el protocolo, ya sabemos que son 200, sino el número de hojas utilizadas en ese año, en qué folio empezó. Manejemos un ejemplo. Se le da un 30 de junio, por ejemplo, el, el libro. Entonces, no tiene que esperar al 30 de junio del siguiente año para la razón de cierre. Le va a poner una razón de cierre el 31 de diciembre de ese año. Y si comenzó en el folio 1, pues en el folio 1. Y si terminó en el folio 15 o en el 16, pues decir que ese año terminó las hojas en el folio 16. Para el siguiente año, que estaría comenzando en el folio 17, por ejemplo, el 31 de diciembre va a poner que se utilizaron 60 hojas, 80 hojas, comenzando en el folio 17 y terminando en el folio 97, por ejemplo, o 96 o el 76, no, el folio que sea. Pero tiene que indicar en qué folio comienza y en qué folio termina. Y los instrumentos que se otorgaron durante ese periodo y debe firmar y sellar lo que podemos llamar una razón de cierre parcial, ¿no? Parcial o anual, el cierre por ese año que está terminando en ese 31 de diciembre. Siempre que un libro haya de servir para el año siguiente por no haberse agotado las hojas que se compone, como en el ejemplo que les acabo de plantear, se abrirá de nuevo en la fecha en que se otorgue el primer instrumento por medio de una razón firmada y sellada por el funcionario respectivo, en que se exprese tal circunstancia, a continuación de la cual se asentará el instrumento. Esto también es un cambio o una manera diferente en relación con los notarios. O sea, y es que los notarios, repito, no deben utilizar las hojas más allá del año de su vigencia.
Entonces, en el caso de los cónsules o cónsules generales o vicecónsules, ellos podrían utilizar un libro de protocolo por más de un año. Eh, Eso no es ningún problema mientras tenga hojas disponibles de las 200 que le fueron autorizadas. Entonces pensemos en una representación diplomática que por alguna razón no hizo mucho notariado durante un año. Entonces el 31 de diciembre tiene que poner una razón de cierre y a continuación, si va a utilizar de nuevo ese libro de protocolo, porque todavía hay hojas disponibles en blanco, entonces tiene que colocar una razón de inicio de ese año, ¿verdad? A eso se refiere este otro inciso, una razón firmada y sellada en que se exprese la circunstancia de que se está abriendo de nuevo ese libro y a continuación de su firma y sello, ah, comenzar ya el instrumento del siguiente año. Eh, si durante el curso, dice, del nuevo año no se otorgare ninguno, se comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo pondrá en conocimiento de la sección. De cada razón de apertura o cierre se extenderán dos certificaciones. Esta es otra cosa que no sucede con los notarios, ¿verdad? Se extenderán dos certificaciones que se remitirán dentro de los 15 días siguientes a su fecha al Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañándolas, si fueren de la razón de cierre, de un índice firmado y sellado en el cual se expresarán por orden de fecha los instrumentos autorizados en el año, los nombres de los otorgantes, la clase de acto o contrato y los folios en que se encuentran, es decir, con las mismas características del índice que elaboramos los notarios, pero que en este caso no es un índice general de todo el libro, sino que en el caso de los cónsules es un índice de los instrumentos otorgados en ese año. Ese ejemplar, dice, de la certificación y del índice será remitido a su vez por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la sección del notariado. Dice el artículo 73 que el funcionario tiene que estar como pendiente, ¿no? De cómo va redactándose o cómo va evolucionando el trabajo en esa oficina, porque dice que antes de que se agote un libro que le fue legalizado, debe solicitar uno nuevo. No esperar a que se le agote, como en el caso del notario. El notario no puede solicitar un libro antes de que se le agote. No, el cónsul, vicecónsul o cónsul general, ellos sí pueden, antes de que se les agote, para que en todo tiempo haya en la oficina un libro de protocolo legalizado. Pero eso sí, no puede trabajarlos simultáneamente. Como quien dice, en este me faltan 10 hojas, pero voy a empezar este nuevo que me autorizaron. Tiene que esperar a que se termine el libro anterior para poder utilizar el nuevo. Ahora, cuando el libro efectivamente se agote, cuando se agote, según el artículo 74, el funcionario pondrá a continuación del último instrumento o en hojas separadas, si no hay espacio a continuación del último, una razón de cierre firmada y sellada, en la que se hará constar el tiempo en que dicho libro ha estado en servicio, el número de instrumentos autorizados en cada año y el lugar y fecha en que se cierra. A continuación, en hojas separadas, un índice general por orden de fechas, instrumentos que contienen, nombres de los otorgantes, clase de acto o contrato y los folios en que aparecen. Al agotarse un libro, el funcionario lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez agotado un libro y cumplida las formalidades establecidas en este artículo, el funcionario respectivo deberá remitirlo
al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los 30 días siguientes a la fecha de cierre con los testimonios de las Escrituras que hubiere asentado después del 31 de diciembre del año anterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recibo para remitirlo a la sección de notariado. Y una vez recibido por la sección, a continuación de la nota de cierre pondrán una razón firmada y sellada. Vamos a ver qué más dice aquí. Firmada y sellada. En la que hará constar las circunstancias expresadas en la misma y verificado dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia y a Relaciones Exteriores las irregularidades que notare. Estamos en el artículo 74. Vamos a ver si puedo. Artículo 74, parte final. La falta de cumplimiento a lo dispuesto en este artículo y en los precedentes de este capítulo hará incurrir al funcionario del servicio exterior responsable en una multa de 25 a 200 colones que le impondrá la Corte Suprema y hará efectiva la Secretaría de Relaciones Exteriores sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. La falta de cumplimiento en cuanto a la entrega de estos libros agotados, ya debidamente preparados, en el caso del funcionario consular se le impone una multa. Pero en el caso del notario no se habla de una multa por eso. Lo que hace la Corte es que le abre un expediente disciplinario y lo suspende en el ejercicio del notariado cuando hay un atraso en la entrega. Y si es, digamos, pocos días, pero aún así le levantan un acta, lo hacen llegar allá y le comunican que no debe tardarse en la entrega de estos libros, pero no les impone multa a los notarios, solamente a los agentes consulares. Vamos a ver, artículo 75. Los indicados agentes extenderán testimonios mientras estén en su poder. Concluida la copia del instrumento, terminarán con una razón similar a la de los notarios. La razón de pasó ante mí. Recuerden que así le llamamos a esa razón. Pasó ante mí. Es la razón que se coloca a continuación de las fotocopias que se han extraído de los instrumentos, indicando que se trata de un testimonio, la fecha en que se extiende, a quién se le extiende, el libro de protocolo, el número de libro a que corresponde, la fecha de caducidad de ese libro, es la famosa razón del pasó ante mí. En el caso de esta razón, dice, va a expresar el nombre de la misión diplomática. Espéreme que se me saltó. El nombre de la misión diplomática u oficina consular a que pertenece el protocolo, firmándola y sellándola. Al testimonio se anexará el recibo correspondiente por el valor de los derechos consulares percibidos. Esto es otra cosa en donde hay una diferencia entre el quehacer de los notarios, una diferencia, y en las oficinas consulares. Y es que en las oficinas consulares hay una tarifa, lo que van a pagar los interesados por el otorgamiento de ese instrumento. Es una tarifa hasta cierto punto bastante razonable en relación con lo que cobran los notarios particulares. Recuerden que hay muchos connacionales fuera del país que están residiendo en otros lugares y tienen también una oferta de servicios profesionales por parte de notarios particulares. Notarios que o bien son residentes o bien son ciudadanos y en algunos casos con visa de turista que no les permite trabajar, pero aún así llevan su libro de protocolo y autorizan instrumentos allá, haciéndole
Tal vez no competencia, porque no se puede hablar de que se le haga competencia al Estado, pero ofreciendo también ese servicio y hay muchos salvadoreños que en vez de ir al consulado, a la oficina consular, prefieren con un notario, llamémosle particular, ¿verdad? Que como les repito, es un notario salvadoreño que ejerce el notariado de acuerdo con nuestras leyes. No estoy hablando de un notario americano, sino salvadoreño, que lleva su libre protocolo y cartula allá, pero cobra muchísimo más de lo que le podrían cobrar en la oficina consular. Por ejemplo, un poder en la oficina podría costar unos $40 y un notario fácilmente cobra 150 o $200 según la persona se deje o no. Entonces, en el caso, repito, de las oficinas consulares, el honorario está regulado y no se podría cobrar más que eso. Y hay que agregar al testimonio el recibo que se pagó por esos honorarios. Am, bueno, una vez que los protocolos ya no están en poder de la oficina consular, los testimonios ya no los podría extender esa oficina consular, sino el secretario de la corte, tal como en el caso de los notarios. Un notario puede extender testimonio durante el año de vigencia del protocolo y 15 días más. 15 días más pasado del año de vigencia. Sucede igual en el caso de las oficinas consulares, aunque aquí lo que dice es, mientras estos estén en su poder, extenderán testimonios mientras estos estén en su poder. No menciona lo de los 15 días, que sí se mencionan para el notario. Bueno, en ese caso sería una diferencia, ¿verdad? Es una semejanza por cuanto ambos extienden testimonios, tanto el notario como la oficina consular, pero es una diferencia en cuanto a los 15 días posteriores al año de vigencia, que no tendría esa facultad en la oficina consular, se le agota el libro y hasta allí termina la facultad de extender testimonio, aunque no deja de ser un poco ambigua la frase mientras estos estén en su poder, mientras estos estén en su poder. Bueno, me inclino por interpretarlo mientras ah, están en su poder, mientras no estén agotados. Pero una vez agotado, debería dejar de estar en su poder. Bueno, en el artículo 77 se menciona una obligación a cargo de estos funcionarios que se parece a la obligación de los notarios en cuanto a remitir testimonio a la Corte Suprema de Justicia en el caso de los notarios. Pero en el caso de las oficinas estas, no solo es un testimonio, sino que son dos, y ambos al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores guarda uno y el otro lo remite a la sección de notariado y deben encuadernar separadamente. Y en el caso del testamento, aquí hay una semejanza y una diferencia con el caso de los notarios. La semejanza es que tienen que extender testimonio, llamémosle urgente o un testimonio particular o especial de todo testamento que se autorice. Solo que en el caso del notario solamente son 5 días. Mientras que en el caso de la oficina consular, leemos aquí que son 10 días a su otorgamiento, a la sección notariado. Entonces, aquí tenemos una semejanza en cuanto a la obligación de remitir un testimonio de todo testamento y una diferencia en cuanto al tiempo dentro del cual tiene que hacerlo. Los funcionarios del servicio exterior tienen 10 días, mientras que el notario solamente tiene 5. Más, claro, esto ya lo decía, que los funcionarios van a cobrar los derechos de cartulación contenidas en el arancel consular. Derechos que no son del funcionario, sino que de la nación toda. Am, la calidad de funcionario
y de empleado del servicio exterior es incompatible con el libre ejercicio profesional del notariado dentro de la circunscripción territorial ante la cual está acreditado. Esto tiene sentido porque si un cónsul es notario, si un empleado de esa oficina es notario, existe un conflicto de intereses en el sentido de que hay un riesgo de que entorpezca la labor notarial, la función notarial dentro de la oficina para generar algún tipo de descontento, o malestar o insatisfacción y que lo busquen a él. O lo que es peor, captar allí a los requirentes, ¿verdad? Y decir, no, mire, aquí en el consulado ya no tenemos libro ahorita o estamos demasiado ocupados, pero yo se lo hago. Entonces, para evitar ese conflicto que podría generarse por un empleado o un funcionario que es notario, se ha generado esta incompatibilidad, como que dice, tú no puedes ejercer el notariado en forma particular dentro de esa circunscripción territorial. Si tú quieres irte a otra circunscripción, está bien, no hay problema, puedes hacerlo en tus vacaciones o el fin de semana, que no vengas acá, pero mientras estés aquí, en esta circunscripción, hay una incompatibilidad. Bueno, finalmente, el artículo 80, que es el último de esta sección, de este capítulo, dice que las infracciones que cometan los funcionarios relativos a la forma y solemnidades serán sancionados de la manera que se establece en el artículo 63. No están exentos, pues, de ser sancionados si cometen algún defecto, algún vicio relacionado con la forma, solemnidades, etcétera. Eso sí, se le va a conceder audiencia de la misma forma que se concede a toda persona, al notario también, librando exhorto mediante relaciones exteriores. Y la Corte, al imponer las multas, lo comunica a relaciones exteriores para que las haga efectivas. Si son de orden fiscal, pues las impondrá directamente relaciones exteriores. Y en todo caso, si fuere de tal gravedad que revele negligencia, malicia o ignorancia inexcusable, la Corte comunica al órgano ejecutivo del ramo correspondiente para que imponga al culpable las sanciones que fuere acreedor según las leyes de la materia, sin perjuicio de dar aviso a la autoridad competente para su juzgamiento si esa infracción constituye delito o falta. Cuando hay negligencia, malicia, que equivale al dolo, o la mala fe, o una ignorancia inexcusable, como quien dice algo que hasta un estudiante de primer año sabría, y ya no lo va a saber alguien que ha sido capacitado adecuadamente por la corte. Bien, quería yo hacer ese repaso porque les repito, vamos también a evaluar este capítulo desde el artículo 68 hasta el artículo 80, perdón, en relación con la tarea que hicieron en el salón de clases de hacer un cuadro comparativo entre la función notarial que ejercen los notarios como tales, ya sea en el territorio nacional o incluso en el extranjero, y la función notarial ejercida por estos agentes consulares. Y digo consulares porque el jefe de misión diplomática permanente, ese sí ejerce función notarial, pero en defecto, en subsidio, si no hubieran de los demás o estuvieran incapacitados o imposibilitados o impedidos, como dice el artículo 68. Bien, ¿alguna pregunta en relación con la función notarial de estos agentes consulares? Recuerden que ustedes estuvieron trabajando ya en un cuadro comparativo. Es posible que tengan algunas dudas que les hayan quedado de ese trabajo. O si no, pues avanzamos porque me interesa que comentemos también los artículos iniciales de la ley del ejercicio notarial. Y no dejen de leer también la tesis que acabo de compartir en el grupo de WhatsApp, en donde se desarrolla hasta cierto punto
este contenido. Pero les hago una advertencia que siempre es aplicable a toda obra escrita que caiga en nuestras manos. Y es que muchas veces las obras se han escrito antes de hacerse reformas o modificaciones en las leyes y obviamente a veces nos encontramos con un desfase, ¿no? Con que se está explicando o mencionando alguna disposición legal que ya no existe, que ha sido derogada, que ya no va más. Y ese es el caso de esta tesis. Esta tesis se escribió hace muchos años y a partir de su fecha en que se escribe, se han dado algunas reformas. Entonces, no se vayan a dejar ir, ¿verdad? Tienen que leer al mismo tiempo la ley que se comenta y tomar en cuenta si todavía existe esa norma que está siendo comentada o explicada o si ha sido derogada o reformada, según el caso. Bueno, vayamos entonces a la ley del ejercicio notarial, comenzando con los considerandos. Y esta vez sí vamos a auxiliarnos de ustedes para la lectura. Vamos a ver, Fanny, ayúdeme a leer, por favor, lo que está en pantalla. Si está por ahí, parece que no está. Laura, hágalo usted, por favor. Perfecto. Dice, la Junta Revolucionaria de Gobierno, considerando que la jurisdicción voluntaria actualmente de la competencia de los jueces ordinarios no implica la solución de litigios o conflictos de intereses mediante sentencias que pasen en autoridad de cosa juzgada, que esta atribución también puede concederse a los notarios públicos como delegados del Estado puedan dar fe y resolver respecto de los asuntos de la jurisdicción voluntaria con los mismos defectos y consecuencias de derecho, que en consecuencia es conveniente ampliar la función notarial a algunos de los casos de jurisdicción voluntaria y a la práctica de otras diligencias, para que el notario actúe como auxiliar del órgano jurisdiccional en beneficio de la administración de justicia. Muchas gracias, Laura. Gracias. Vaya, esta ley, si nosotros la vemos la fecha en que se dictó, vamos a irnos al final. Dice Casa Presidencial 13 de abril de 1982. 13 de abril de 1982. Y dice que va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, 8 días después. Y las reformas en la edición que tengo yo aquí solamente son una, dos y tres. 2010 es la última. Y la publicación en el Diario Oficial, híjole, como que no va a aparecer aquí. ¿Y esto qué? Bueno, tendríamos que, vamos a ver si lo podemos encontrar aquí directamente. Vamos a ver si podemos encontrar la fecha en que se publicó en el Diario Oficial. Vamos a legislación, ejercicio, aquí, ejercicio notarial, búsqueda avanzada. Y aquí está. Aquí está la fecha, 13 de abril de 1982. Aquí está en esta parte de aquí. 13 de abril de 1982. Esa es la fecha de publicación según esta página de la Corte, que es la página del Centro de Documentación Judicial. Bueno, según estos considerandos que hemos leído,
antes de la fecha en que esta ley entrara en vigencia, la jurisdicción voluntaria era de competencia, llamémosle, exclusiva de los jueces ordinarios. Ahora, la jurisdicción voluntaria es la contraria o la opuesta a la jurisdicción contenciosa. Contenciosa. Este, Jurisdicción, por definición, es la facultad que tienen los jueces para eh, resolver con imperio de ley, con poder de imperio, aquellas resoluciones o aquellas situaciones que requieran de su intervención. Jurisdicción es la potestad de administrar justicia en nombre de la República. Hay una relación entre los términos jurisdicción y competencia. Son cosas distintas, se vinculan entre sí, pero no significan lo mismo. La jurisdicción es como ese poder, esa facultad, esa prerrogativa de administrar justicia, de juzgar, de dictar el derecho, jurisdicción. Mientras que la competencia es los límites que se le imponen a la jurisdicción. Como quien dice, es cierto, tú como juez que eres, puedes aplicar la ley y hacer justicia y resolver conflictos, pero solamente en cierto territorio. Competencia por razón del territorio, pero solamente con respecto a cierta materia, no con respecto a las demás. Un juez de lo penal, por ejemplo, no puede resolver un asunto de familia. Un juez de lo civil y mercantil no puede resolver un asunto que sea constitucional o administrativo. Ahí tenemos la competencia por razón de la materia. Luego, mira, tú, es cierto, tienes jurisdicción, pero tú solamente puedes conocer en cierto nivel, en cierta instancia, en cierto grado. Tú no puedes, por vía de ejemplo, resolver una apelación. Ahí tenemos la competencia por razón del grado. Y así por el estilo, hay competencia por razón de la cuantía también, en el sentido de que ciertos jueces no pueden conocer eh, a menos que la pretensión esté dentro de ciertos márgenes dados por la cuantía. Entonces, la competencia, pues, son límites que se le dan a la jurisdicción, pero la jurisdicción es como ese poder abstracto que se tiene para resolver, para facilitar la solución de conflictos mediante una sentencia o una resolución que lo dirima, que lo resuelva. Ok, a veces la jurisdicción es contenciosa, es decir, a veces hay un conflicto entre dos partes que no se han puesto de acuerdo y que quieren que se resuelva, obviamente, de acuerdo con sus intereses, pero para ello tienen que aportar las pruebas respectivas, es decir, la jurisdicción normal, que es llamada proceso, que comienza con una demanda, que implica demandante y demandado, pruebas y todo lo demás. Pero a veces, en realidad, no es que haya un conflicto. A veces no se trata de resolver un litigio o una disputa o una controversia, sino más bien que hay ciertas decisiones que los particulares no podemos tomar, aunque hayamos decidido hacerlo, porque requiere lo que podríamos llamar un sello de autenticidad, como una especie de aprobación por parte del órgano competente para que pueda producir los efectos deseados por las partes. Les pongo un ejemplo. Digamos que hay una pareja unidos en matrimonio y que desean, porque ya no quieren continuar con ese proyecto de vida, divorciarse. Desean, repito, divorciarse entre sí. Muy de acuerdo pueden estar, pero ellos solos, sin la intervención de una autoridad, no podrían romper con el vínculo matrimonial que los une, ya que se necesita otra vez ese sello de aprobación de que les hablo, aunque no haya conflicto entre ellos, aunque estén de acuerdo en todo lo relacionado con su desvinculación. Entonces,
De ahí que haya pues llamémosle unas diligencias de divorcio no contencioso o por mutuo consentimiento que inicien con una solicitud presentada ante un juez competente. Y será el juez el que va a decir, sí, los declaro divorciados, ya no hay más matrimonio entre ustedes. Será un juez el que lo tenga que decir en diligencias de jurisdicción voluntaria, que como les repito, son aquellas que no implican contención de parte, tal como lo dice el artículo, el considerando primero, perdón, el considerando primero que la jurisdicción voluntaria no implica la solución de litigios o conflictos. O sea, no hay allí conflicto, no hay controversia, no hay un litigio en realidad. No se necesita, pues, sentencias que gocen de cosa juzgada material. No es necesario. Esa atribución llamada, y espero habérselos explicado más bien recordado, porque eso es algo que ustedes ya deberían a estas alturas saber. Esa jurisdicción también, dice, puede concederse a los notarios. Estamos hablando de abril de 1982. Eso en aquel tiempo representaba, por qué no decirlo, una verdadera innovación en materia legislativa y de la práctica notarial. Porque hasta cierto punto, según lo que alguien me comentó en ese tiempo, había una carga laboral desmedida. Eh, todavía hay tribunales que están sobrecargados, mientras que otros tienen muy poco trabajo. Incluso yo les comentaba que hace poco hubo una adecuación, una reorganización con un verdadero adefesio jurídico, pero ni modo, habían en el departamento de San Miguel tres juzgados de lo civil y mercantil y hicieron una reconversión y convirtieron los juzgados de Ciudad Barrios y de Chinameca en juzgados de lo civil y mercantil. De tal manera que ahora ya hay cinco juzgados de lo civil y mercantil en el departamento de San Miguel, pero dos de ellos tienen su sede fuera de la ciudad de San Miguel. Entonces, ahí tenemos esa forma de que hicieron esta renovación, por lo mismo que les digo. En aquel tiempo, 1982, había una carga exagerada de trabajo y la mayoría no eran necesariamente conflictos de intereses, sino trámites, puras diligencias de jurisdicción voluntaria. Entonces, hasta cierto punto dijeron, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Le damos trabajo a los notarios, pobrecitos, algunos no tienen mucho trabajo tampoco. Le damos trabajo a los notarios para que las personas puedan buscarlos a ellos en lugar de ir al juzgado. Y eh, hacemos más liviana la carga que actualmente tienen los juzgados de los civiles en los distintos municipios que tienen esos juzgados. Entonces, se vio como algo muy conveniente incluso para el gremio de los notarios, precisamente porque a partir de esa reforma de una ley especial para la jurisdicción voluntaria a cargo de los notarios, entonces ya iban a tener más trabajo. Y así fue, así fue. Hay mucha gente que en vez de ir a perder el tiempo a un juzgado, especialmente en aquella época, mejor iban con un notario y el trámite era mucho más rápido, aunque pagado, eso sí. El notario, es cierto, es un delegado del Estado, da fe, se convierte en un auxiliar, como lo dice aquí, del órgano jurisdiccional, pero no de choto, no iba a trabajar de gratis, para nada, sino que tenía que ser remunerado y tampoco conforme a arancel, como en el caso de las oficinas consulares allá en el extranjero. No, sino mediante un contrato de prestación de servicios profesionales que puede ser escrito o verbal, no importa, pero pactando honorarios liberalmente, libremente.
De ahí que, ahí depende, ¿no? Un notario podría cobrar $50 y otro 200 y otro 25. Ahí hay libertad completa y no hay una tarifa establecida en cuanto a lo que debe cobrar un notario por las diligencias que ante sus oficios se realicen. Pero importante es destacar eso, ¿verdad? De que se trata únicamente de jurisdicción voluntaria y no de todas las diligencias que pudieran haber de jurisdicción voluntaria. No, solamente aquellas diligencias que estén expresamente consignadas en esta ley, tal como lo vamos a ver en el artículo 1. Dice el artículo 1 que esta ley, o sea, la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, y ese título es importante analizarlo. Ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Como quien dice, también se incluyeron otras diligencias que no necesariamente caen en la categoría de ser diligencias de jurisdicción voluntaria, pero que igualmente no implican contención o litigio. No, 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 es que es imposible, por la misma naturaleza del notario, que él pueda juzgar y que él pueda resolver un conflicto de intereses. Eso descartémoslo por completo. Solo cuando, digamos, no hay conflicto, y no solo eso, también se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados para que una tramitación se pueda llevar en sede notarial. Entonces, hay como quien dice ciertas eh, capas protectoras para que el notario no tenga una libertad absoluta y actuar cada vez que se le ocurra. Recuerden lo que dijimos en materia de actas notariales también. Es decir, que no hay una libertad absoluta para levantar actas cada vez que se le ocurra a él o cada vez que alguien se lo pida. No, solamente cuando la ley lo exija o lo permita. Pues en este caso es algo parecido. La jurisdicción voluntaria que un notario puede tramitar tiene que ser aquella que está en la ley. Así lo dice este artículo. Miren, es aplicable a los asuntos de jurisdicción voluntaria y otras diligencias que en la misma, o sea, que en la ley misma, se confían a los notarios. Entonces, en ese sentido, la ley viene a ser la que da los límites. Tú puedes hacer estas diligencias que en esta ley te autorizo para hacer. Aunque existe el chance de que hayan otras leyes que determinen también actuaciones notariales, como para no dejar ir la posibilidad de que en alguna otra ley también se le pueda conceder a un notario intervenir. Se me ocurre como ejemplo de esto último la posibilidad de un emplazamiento o de una notificación hecha en un proceso civil y mercantil por medio de un notario. Es decir, si las partes interesadas lo solicitan a un juez de lo civil y mercantil, un emplazamiento para contestar una demanda puede ser realizado por un notario. A eso se refiere esta parte última cuando dice actuaciones notariales que determinen otras leyes, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero la regla establecida en este artículo es que solamente aquellas diligencias que aquí se mencionen serán las que el notario podrá autorizar. Bien, veamos el artículo 2, pero con ayuda. Vamos a pedirle a Catherine Salmerón. Ayúdame a leer, por favor, Catherine.
Sí, artículo 2. El interesado podrá optar por el procedimiento ante el notario conforme a la presente ley o ante el juez competente, conforme al Código de Procedimientos Civiles, por sí o por medio de apoderado especial o general con cláusula especial. Si tuvieren varios los interesados, será necesario el consentimiento unánime de ellos para iniciar iniciar o continuar el trámite notarial. Si iniciado este hubiere oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal competente dentro de 8 días hábiles, previa notificación de los interesados. Si alguno de los interesados fuere persona natural incapaz, no se podrá optar por el procedimiento ante notario, salvo los casos expresamente determinados por esta ley. Las personas jurídicas podrán optar por el trámite notarial por medio de sus representantes o por apoderado especial. En cualquier momento, la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa, quedando válidos los actos procesales cumplidos y se remitirá lo actuado a quien corresponda con noticia de las partes. Muchas gracias, Catherine. Bien, este artículo es muy clave. Es un artículo que hay que leer con lupa varias veces y tomar muy en cuenta su contenido, porque la ignorancia, el desconocimiento de estas normas podría provocar que de repente cometamos alguna infracción a lo que aquí se prescribe y con ello podríamos incluso dar lugar a una nulidad y a las consecuencias que ello podría representar. No me lo están preguntando, pero eh, estoy a punto de promover una demanda de nulidad en un caso de aceptación de herencia, donde llegó donde un notario, una persona, y pues fíjense ustedes que en un trámite de aceptación de herencia, según las normas aplicables, y en el Código Civil hay algunas, y en esta ley del ejercicio notarial hay otras para la aceptación de herencia. Fíjense que en esa ocasión llegó una persona y según la ley, cuando llega, ya sea donde un juez o donde un notario, la persona tiene que mencionar los nombres y las direcciones de las otras personas que pudieran tener derecho a recibir esa misma herencia. Recuerden que a veces la persona fallece sin dejar testamento. Y en ese caso, cuando fallece sin dejar testamento, la ley es la que se encarga de decir quiénes son los que tienen derecho a recibir esa herencia. Y ahí está un artículo en el Código Civil, el 988, que dice que el papá, la mamá, el cónyuge o el conviviente y los hijos, por partes iguales, es decir, cada una de las personas nominadas en cada orden tiene derecho a reclamar la parte que corresponda de acuerdo con la cantidad de personas que haya en ese orden. Si son cinco, pues cada uno recoge una quinta parte. Si son cuatro, una cuarta parte. Si solo son dos, la mitad cada uno. Si solo es uno, pues solo uno. Él se lleva todo. Pero en el caso que les comento, esta persona, a pesar de que su mamá estaba viva y era esposa casada con el papá y tenía hermanos y hermanas, llega con el notario y no dice nada en relación a otras personas. Y viene y lo declaran heredero a él solito en sede notarial. Y el problema mayor que veo yo es que había evidencias en la documentación misma que se le presentó al notario de la existencia de otras personas. Es decir, había evidencia de que habían otras personas, pues aparte del que estaba ahí frente a él, queriendo aceptar herencia. Entonces, yo creo que el deber ser es que el notario cuestione y que le diga a la persona, mire, disculpe, ¿usted es el único que tiene derecho a recibir o a reclamar esta herencia o hay más? Dígamelo, por favor, porque yo necesito saber que haya otras personas. Miren, ¿quién
siendo honesto, va a negar la existencia de su propia mamá o de sus hermanos con los que a lo mejor ha convivido y ha jugado pelota y qué sé yo, qué tipo de relación han tenido? ¿Cómo podría alguien, siendo honesto, no decir que tiene hermanos y hermanas que tienen el mismito derecho que él a aceptar la herencia? Entonces, yo quisiera entender y quisiera interpretar este artículo de la manera que se puede entender literalmente, ¿no? Si fueren varios los interesados, será necesario el consentimiento unánime de ellos para iniciar, para iniciar o para continuar el trámite notarial. Entonces, yo pienso que aquí hubo una infracción, no se la atribuyo, digamos, al notario directamente, aunque es muy probable de que el notario tuvo un descuido al no revisar bien la documentación, que como le repito, en la documentación misma se colige la existencia de otras personas, pero sí del interesado, pues. O sea, ¿cómo puede llegar y mentir así de manera tan flagrante? Dígame, Ismael. Vic, y en esos casos, como dice usted, para curarnos en salud como notario, porque, o sea, sí hay personas chabacanas que pueden decir que solo ellas son las que entran, no hay hermanos, no hay madre, el padre, pues el causante, pues no entra, pues. ¿Cómo nosotros podemos evitarnos ese tipo de situaciones que al final pues podemos quedar como desconocedores, como ignorantes? Que no revisamos la documentación, pero, ajá, esta persona viene y nos dice que solo ella y no hay nadie más. Sí. Vaya, ¿qué es lo que hacen los jueces? Por ejemplo, los jueces, este, en el caso de los padres, le piden al interesado que demuestre que ya fallecieron y les pide certificación de la partida de defunción de los padres. Claro, si no se cuenta con esa partida de defunción, pues habría que conseguir una constancia de inexistencia o argumentar de que por la edad que tendrían si estuvieran vivos, porque también se dan esos casos, pues una persona falleció a los 80, a los 85, a los 90 años y todavía estamos pensando que tiene padres vivos, tampoco va. Bueno, si está casado y a veces en la partida de defunción dice casado. Entonces, si está casado, oye, ¿casado con quién? Tráigame la partida de matrimonio, quiero ver con quién se casó, y tráigame la partida de defunción del cónyuge. Es lo menos que podría hacer. Los jueces lo hacen. Y si los jueces lo hacen, ¿qué autoriza a un notario para no hacerlo? Pienso que nada. Entonces, ya que usted habla de curarse en salud, primero que usted entienda que todos tienen derecho a ponerse en los zapatos y en la piel de las otras personas, sentir como que fuera usted, pues el que están dejando afuera. ¿Cómo se sentiría usted si lo dejaran afuera? Aquí aplicamos la regla de oro, no hacer a los demás lo que no quieren que le hagan a uno. Pues no querría que usted lo dejaran fuera, pues tampoco colabore como notario para que un patán, como dice usted, venga y se salga con la suya, ¿no? No, momentito. Aquí ahora es muy probable que usted sea una víctima, pero que de verdad sea una víctima, pues de un engaño que puya no había de dónde encontrarla. Pero si la misma documentación está dando la pauta, o lo que es peor, si usted ya conocía a esa persona y a esa familia, que muchas veces se da ese caso también, que el notario ya conoce a la gente. Entonces, claro, usted puede llegar y después decir, no, pues yo no sabía, pero si en verdad sabía, no está haciendo un ejercicio ético de su profesión y obviamente no está bien que lo haga. Entonces, para curarse en salud es cuestionar, manejar a la defensiva, pensar que es imposible que esa persona haya sido el único. Claro, a la defensiva. Es decir, no ser confiado, pues no ser ingenuo, no ser como un niño chiquito, sino como alguien que de plano tiene experiencia en la vida y que sabe pues de
Distinto es que me vengan con alguien que era sacerdote, va, que vea, mira, este sacerdote es mi hermano, va, mire, sacerdote, ahí dice mi sacerdote católico, y todavía tengo esta constancia de que era sacerdote. Uy, hijos conocidos no tienen que él haya dado el nombre para el asentamiento de la partida. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, hay ocasiones en que sí, usted podría ser una víctima de un engaño bien fino, bien fraguado, y ni modo, ni modo. Si usted en su mente la tiene con su conciencia libre y tranquila, no se preocupe, no ha cometido ninguna infracción. Todavía podrían anular esas diligencias, pero ni modo, ni modo. Víctima, déjele, proceda. No tendría por qué oponerse por vía de ejemplo a una nulidad en ese caso. Pero cuando usted sabía o debió saber, que es otra situación regulada por la ley, sabía o debió haber sabido, que hay casos en donde debió haber sabido, como en el caso de que los documentos mismos lo indiquen. Mire, hace poco en la Unión se presentó una solicitud de excepción de herencia donde clarito decía, dio estos datos fulano de tal quien manifiesta ser hija del difunto. Ajá. Y estaba llegando un hijo, varón, sin mencionar a esa hija, que estaba mencionada en la partida de función del difunto que él mismo había presentado. Momento, momento, aquí dígame qué hay con respecto a esta hija. Muy bien, el juez cuando le dijo, no te puedo autorizar esto mientras no me digas qué hay con respecto a esta hija, porque aquí dice que tenía una hija y tú no eres ella, tú eres un varón, mientras que ella es mujer. Entonces, curarse en salud significa estar apercibido, estar buxo, no ser ingenuo, no ser como un niño chiquito. Por ahí anda más o menos la idea. Bueno, les decía que es importante la lectura comprensiva de este artículo para no caer en una situación en la cual pues se produzca la nulidad. Aquí obviamente no, ya este código ya está derogado, vamos a entender el Código Procesal Civil y Mercantil. Y escuchen con atención, les voy a contar una anécdota. Hace poco, bueno, hace un par de años, ay, hombre. Se presentó unas diligencias, creo que eran de remediación. Creo que eran de remediación ante un juez. O no me acuerdo si era remediación o alguna otra, pero son diligencias de jurisdicción voluntaria que están contenidas en esta ley, ¿verdad? Pero que en ningún momento o en ningún cuerpo normativo se dice que los notarios exclusivamente tendrán competencias. Es decir, hubo una pequeña confusión en el juzgador porque su respuesta a la solicitud fue improponible. Tienen que ir con un notario. El suscrito no tiene competencias para esto. Tienen que ir con un notario, porque el notario es el que les va a resolver su situación. Y yo creo que eso no está bien, especialmente primero, porque dice el interesado podrá optar. Es decir, es una opción, es una alternativa. Es como decir, si tú quieres, puedes venir ante un notario. El notario, eso sí, te va a cobrar. Tienes que pactar honorarios con él y si no te gusta, pues busca otro. Un montón de notarios hay, pero tienes que pagar. O puedes venir ante un juez competente. Es decir, no le quita jurisdicción voluntaria a los jueces, para nada. O sea, los jueces tienen la misma jurisdicción como que si no existieran notarios. O sea, un juez tiene que resolver lo que se le pida que resuelva, incluso aunque no haya ninguna ley que regule el caso, porque para eso están. Un juez no puede decir a un interesado, a un requirente, a un solicitante, a un demandante, no te puedo resolver, porque no hay ninguna ley que me diga cómo hacerlo. No, vete y ve para donde agarras. Puya, entonces ¿en qué quedamos? ¿Para qué está el órgano judicial? Entonces, en ese caso, le repito, anecdótico para mí, el tribunal dijo, no, nosotros no podemos, tiene que ir con un notario.
lo está prácticamente forzando, ¿no? A que vaya a pagarle a un notario. Y desde allí el principio de gratuidad de la justicia se lo está pagando por el arco del triunfo. Es decir, se lo está llevando de encuentro. El principio de gratuidad de la justicia. Entonces, obviamente no estaba yo de acuerdo, ni lo estoy todavía, porque esto es una opción. Ahora, las formas de comparecer, según este artículo, son directamente en tanto tenga capacidad procesal, capacidad para ser parte, o por medio de un apoderado especial, o un apoderado general, eso sí, con cláusula especial. Esto también no deja de ser muy relevante porque muchas veces no analizamos suficientemente el poder con el que está actuando el interesado y no reparamos en que tiene que ser un poder especial o, si fuera general el poder, pues que lleve una cláusula especial. Y aquí yo tengo una pequeña diferencia de opinión con algunos otros colegas, con algunos otros operadores de justicia, porque para mí un poder especial tiene que ser bien específico. O sea, si de lo que se trata es de remedir un inmueble que está ubicado en el cantón Loma Larga, jurisdicción de Yucuayquín, departamento de La Unión, entonces el poder especial tiene que decir cuál es el inmueble que hay que remedir. Para mí no sería especial un poder que diga lo faculta para que pueda acudir ante notario o ante juez a solicitar diligencias de remediación de inmueble. Remediación de inmueble. ¿Pero cuál inmueble? O sea, para mí no es un poder especial ese. Especial sería que dijera, para remedir el inmueble que tiene en XXX lugar. Ahí sí, está especificando cuál es el inmueble que hay que remedir. Se trata de diligencias de rectificación de su partida de nacimiento porque contiene un error y hay que rectificarla y opta por hacerlo ante un notario. Pues entonces, que diga en qué consiste el error en su partida, no que diga y lo faculta especialmente y le concede todas las facultades especialísimas que sean necesarias para que rectifique su partida de nacimiento. Para mí, otra vez, no sería ese un poder especial ni una cláusula especial, porque es demasiado vaga, es demasiado amplia, demasiado general. Para mí sería especial si mencionara en qué consiste el error y en qué consiste la rectificación que se va a hacer. Y es que podría ser que ya en el momento el apoderado lo rectifique en otra cosa, que a lo mejor el interesado no quería que se rectificara, en una cosa que no va con la voluntad expresada en el poder del poder dante. Entonces, tengamos mucho cuidado a la hora de valorar el carácter especial que pueda tener un poder, ya sea que sea un poder especial o un poder general, pero en ese caso, la cláusula, valoremos que en verdad fuera especial. Entendamos específica, puntual, que no haya dudas de qué es lo que hay que hacer. Luego, y ya lo comentamos, si fueren varios los interesados, es necesario el consentimiento unánime. Y es que alguien podría no estar de acuerdo, ya sea en que se haga ante un notario o que se haga con ese notario. A lo mejor estaría de acuerdo si se hiciera con otro notario diferente, pero no con ese notario, o porque ha escuchado o lo que sea que ha escuchado, pero con él no quiere. Simplemente no le gusta, no le simpatiza, no quiere que sea con él, y en ese caso, pues no se podría, porque se requiere el consentimiento unánime de todos ellos, y la unanimidad es todos, todos. No es que la mayoría, no, mayoría es otra cosa. Unanimidad es todos y cada uno. Luego, si inicia el trámite y de repente aparece alguien presentando oposición, ahí no hay para dónde.
el notario se abstendrá de seguir conociendo y debe remitir lo actuado dentro de 8 días, previa notificación de los interesados al tribunal competente. Miren, esto que está aquí, si alguno de los interesados fuera persona natural incapaz, ha sido caballito de batalla para la Corte Suprema de Justicia a fin de abrir expedientes disciplinarios a muchos notarios. Porque eso de que si alguno de los interesados fuera persona natural incapaz, la definición de interesado ha estado cargada de bastante subjetivismo, en el sentido de que qué vamos a entender por interesado. Es decir, ¿qué vamos a entender por interesado? Pues, porque muchas veces hay un trámite, por ejemplo, vaya, por ejemplo, tenemos que en la partida de nacimiento de un niño, niña o adolescente, y que es por la edad una persona natural incapaz, tenemos que en la partida de nacimiento asentada en X alcaldía, hay un error, ejemplo, en la forma en que se escribió el nombre de la mamá, por ejemplo, o del papá, o qué sé yo, un error que tiene que ver con el papá o con la mamá. Error que hasta cierto punto podría causar que se dude de su filiación como padre o como madre. Entonces, viene ante notario y solicita que se rectifique la partida de nacimiento en el sentido de que hay un error en su nombre. Por ejemplo, se llama Janet y hay que escribirlo con Y, con T y H al final, pero está escrito con una J, con una doble N, con una doble T, con una doble E y las formas miles en que se escribe Janet. No hay duda allí de su identidad, pues porque es Janet, no es que sea María y que apareció como Rosa y vamos a meter a otra persona ahí, no, se trata de ella misma. El error es tal vez de una letra o un par de letras ahí. Entonces, muchos notarios interpretamos a través de años que el interesado allí es el papá, es la mamá, y él o ella no es una persona natural incapaz. El natural incapaz es el inscrito. Pero entonces viene la corte y dice, pues no, dice, el inscrito es interesado también, así que te voy a abrir un expediente y te voy a sancionar porque violaste el artículo 2 y has demostrado ignorancia inexcusable en esa violación. Y entonces, otra vez, caballito de batalla para armar un montón de expedientes disciplinarios cuando no había una claridad. Lo otro que se dio por años fue el establecimiento subsidiario de nacimiento, cuando la persona era menor de edad la persona, pero llegaban los padres. Entonces, no es que hicieran comparecer a la persona menor de edad, sino los padres. Pero otra vez, con un criterio diferente en cuanto a qué vamos a entender por interesado, se autorizaban las diligencias, pero después hasta el DUI les negaban a las personas. Veían la certificación de partida. Ah, no, dice, cuando le hicieron esta partida fue ante notario y en ese tiempo usted tenía 12 años. Así que no, 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 aquí hay nulidad. Nulidad decían en el, este RNPN, en el en el docucentro, antes de darle el DUI, decían, no, no, esto es nulo, vaya con un juez, vaya a la fiscalía y lo mandaban a donde quiera y no le daban el DUI por esa diferencia de criterio. Y hacían que hicieran nulidad y que luego volvieran a hacer un gran relajo que hacían. Después dijeron, no, mejor que hagan una declaración jurada y le encontraron una solución que a saber de dónde se la sacaron. Pero bueno, ¿cuál es la moraleja del asunto? Mire, si allá a lo lejos, allá lejísimos, surge una persona natural incapaz, no se meta. Esa es la moraleja del asunto. No, 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 mándelos al juzgado. Así de simple. No, no haga nada que tenga de alguna manera una relación, aunque sea indirecta y remota y lejana, con una persona natural incapaz. No lo haga. Esa es la moraleja del asunto para evitar problemas y no piense que en su momento va a poder justificar
o defender, porque cuando dicen cortar cabezas no andan con miramientos. Ahora bien, hay casos de excepción. Y aquí surge la otra interrogante. Si hay casos de excepción, ¿cuándo estaríamos en presencia de alguno de ellos? De un caso en donde sí se puede, ¿verdad? Pero tiene que estar determinado en esta misma ley. Entonces, hay casos de excepción en donde alguno de los interesados podría ser una persona natural incapaz. Y fíjense qué interesante. Uno de los casos de excepción en esta misma ley es el caso de la identidad personal. La identidad personal de una persona natural incapaz. Un joven, por ejemplo, de unos 15, 16 años, él no podría comparecer directamente ante un notario por motivo de su minoridad, de su menor edad. Pero sus padres, como representantes legales, sí podrían y otorgar en sede notarial esa escritura pública de identidad personal con relación al joven, al niño, niña o adolescente, cuyos padres son los representantes legales. Eso se colige de lo dispuesto en el artículo 30 y, quiero ver, 31 creo que es. Identidad personal. El artículo 31 es el que me da la pauta para decir que este es un caso de excepción. Cuando una persona natural, no jurídica, natural, trate de establecer que es conocida con nombres o apellidos que no concuerdan con los asentados en su partida de nacimiento, dicha persona, por sí, por apoderado o por medio de su representante legal. Las personas naturales que tienen representante legal son las personas que no han cumplido 18 años o aquellas que, habiéndolo cumplido, han sido declarados incapaces por enfermedad mental o por sordomudez, que no pueden expresarse de manera indubitable. Esas son las personas naturales que tienen representantes legales. En este caso, claramente nos está diciendo que una persona natural, cuando trata de establecer que es conocida con nombres o apellidos que no concuerdan con la partida, la famosa identidad personal, puede acudir, puede comparecer ante notario por sí, por apoderado, que ya vimos que el apoderado tiene que ser especial o general con cláusula especial, o por medio de su representante legal. Aquí le preguntaría yo a aquellos que dijeron que el interesado era el inscrito, y yo le diría, mire, y aquí el inscrito no es interesado. Él no tiene interés en que se establezca la identidad. Por supuesto que la tiene, pero como es un caso de excepción, ¿verdad? Podemos asumir que efectivamente es un interesado, pero por vía de excepción puede, por medio de su representante legal, hacerse la escritura pública de identidad personal. Bueno, vamos a quedarnos en esta parte. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer con entera libertad, como siempre. Y si no, pues vamos a proceder a la parte donde sí todos están, ahí sí no falta ninguno, la de la asistencia. Ahí sí se ponen las pilas para aperturar el micrófono. Vaya. Ahí está. Y, vaya, vean ahí, por favor. Alvarenga Alcázar, Alvarenga Cruz, Andrade Benítez. Campos Lobos, Ayala Romero. Ok.
Guevara Gómez. Gómez, muy bien. Hernández Amaya. Hernández Amaya. Pérez. Guzmán Pérez. Hernández Serpa. Hernández Velázquez. Lee una pregunta. Herrera Machado. Permítame, Edson, voy a terminar Herrera la Muñoz. Herrera Muñoz, me dijo. Hernández Martínez. Fernando Fortín. Díganme, Hernández Velázquez, dije yo. va a disculpar. Ya está. Maravilla Cortés. ¿Sí? Orellana García. Ok. Rivas Reyes. Mega Machuca. Romero Chicas. Salmerón Nolasco. Turcios Madriles. Segovia Alfaro. Serpas Gómez. Gómez Flores le puso ahí en el chat. Vale, vamos a asumir que ha estado presente. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué pregunta tenía Guzmán? Mata Aguilar, Lee. He tenido problemas con mi laptop. Mata Aguilar, vaya. ¿Qué pregunta tenía Edson? Sí, Lee, ¿qué es esa tesis que acaba de mandar el grupo? A nomás que mandó el link Ajá, para entrar a clase. sí, sí. Esa es una tesis de derecho notarial que habría que leer también como parte de su aprendizaje. Habla sobre esta ley, pero menciona algunos artículos que ya han sido derogados. De los artículos derogados no los vayan a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué es la pregunta suya? Bueno, entonces es todo por ahora. Cuídense mucho y ahí nos vemos.